cordial saludo, mi nombre es Wilmer Alexander Barón. A continuación, pues doy evidencia en mi documento. Entonces, voy a dar sustentación del ejercicio número 5, explicación del video. Entonces, la pregunta orientadora me dice que establecen las tres leyes de Newton y cuáles son ellos usarán el problema. La primera es la ley de Newton, que nos indica que si un cuerpo se encuentra en reposo o la velocidad constante es la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. Entonces es decir que si el cuerpo no existe movimiento, pues eh, la sumatoria de sus fuerzas el resultado nos va a cero. La segunda ley de Newton nos indica que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, cual nos indica que esta aceleración va al mismo sentido que la fuerza y siempre cuando la suma de sus fuerzas sea diferente a cero. Eso quiere decir que pues, siempre y cuando no exista el reposo en el cuerpo, entonces pues se va a cumplir esta ley como tal. Y pues la aceleración va directamente proporcional con la aplicación de la fuerza. Eh, y la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, cada cuerpo ejerce una fuerza en la misma dirección, pero en diferente sentido opuesto el uno al otro. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo golpeo un cuerpo, ese cuerpo pues va a tener una reacción en esa misma dirección, es decir, sobre el mismo eje, y va a reaccionar hacia el lado contrario. Es lo que sucede, pues digamos, como tal en la fricción. En términos de la tercera ley de Newton, la fricción-reacción aparece como una reacción a la fuerza de acción. Si dado a que la fuerza es opuesta, que aparece al existir una acción en un objeto. ¿Qué significa que un sistema se encuentre en equilibrio de fuerzas? En un sistema se encuentra en equilibrio cuando la sumatoria de sus fuerzas en el eje X y en el eje Y son iguales a cero. Eso quiere decir que pues no ejerce un movimiento, por lo cual pues el sistema se encuentra en equilibrio, o pues la sumatoria de las mismas se encuentra en equilibrio. Un ejemplo sería que dos personas estuvieran empujando un mismo objeto en diferentes direcciones, pese a que existen unas fuerzas, pues si la cantidad de fuerza es igual, no va a ejercer movimiento y pues va a seguir en la misma posición, lo cual quiere decir que se encuentra en equilibrio. Identifique los objetos involucrados en la figura. Pues para esto yo tomé esta figura, entonces los objetos vinculados en la figura, como tal, pues vamos a decir que es la cuerda y el resorte, y pues obviamente el hombre que jala la cuerda. Ubique el sistema de referencia del cual permite identificar las direcciones de diferentes fuerzas involucradas, así como la elongación y compresión del resorte. Entonces, la sumatoria de esas fuerzas nos indica de que vendría siendo la variación entre el punto XC menos la longitud del resorte, menos la tensión que ejerce el hombre, menos la fricción que ejerce el piso. Y pues como no hay movimiento de arriba hacia abajo, pues entonces tomamos de que no ejerce movimiento. Entonces acá tenemos el diagrama de fuerzas para identificar este proceso. Entonces venimos al ejercicio. En la siguiente figura se ilustra que la persona tira ala del resorte con una constante K llegando a una posición horizontal de XE mayor que L, es decir que la longitud de L puede ser, digamos, acá o cualquier parte, y pues la cantidad de desplazamiento o elongación va a ser de la tamaño L hasta este punto. A partir del interior, ignore la masa del resorte y realice un diagrama de cuerpo libre de la persona resorte de la fuerza que corresponde a los padres de acción y reacción, determina la magnitud y dirección de la fuerza de fricción que ejerce sobre el zapato de la persona. Entonces, pues como, digamos, ese sería el punto de apoyo de la persona donde estaría, digamos, ejerciendo la fricción en sentido contrario de la fuerza que está ejerciendo el resorte, que vendría siendo la variación que tenemos de XC hasta la longitud del resorte. Tomamos, digamos, un ejemplo que acá sería la longitud, pues que acá se ejercería la fricción en dirección contraria a esa fuerza que está ejerciendo el resorte, y la tensión que está en la misma dirección de la fricción estirando el resorte. Entonces acá igual tenemos las ecuaciones.
Mm, Si por lo contrario, y como se ilustra en la figura 2, el resorte comprimido hasta una posición XC, la actividad en dirección de la fuerza de fricción, en caso de que realice también un diagrama de cuerpo libre, la persona indique los pares de acción y reacción. Entonces acá, digamos, el caso es contrario, entonces tenemos de que el tamaño del resorte es el tamaño L, que vendría siendo este, y la variación va a ser esta pequeñita. Esa variación viene siendo la fuerza que está ejerciendo el resorte hacia la izquierda y la fuerza que está aplicando el hombre es hacia la derecha. Entonces, por consiguiente, la fricción, de la misma manera como está el resorte aplicando la fuerza, la fricción se está aplicando hacia el sentido de la fuerza del hombre. Igual como no hay movimiento en el eje Y, pues no va a haber fuerzas en ese eje. O pues digamos que sí hay fuerzas, pero pues no va a haber variación, va a estar en equilibrio. ¿Qué pasa si la fricción entre el suelo y el zapato se hace cero? Argumente su respuesta basándose en alguna ley de Newton. Entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero para estar en equilibrio. Entonces, ¿qué pasaría si alguna de esas fuerzas cambiara? Es decir, si la fuerza de fricción fuera cero, entonces nosotros lo que hacemos es hacer la igualación. Entonces, si acá me indica que la fuerza del hombre más la fuerza de la fricción menos la fuerza que está ejerciendo en sentido contrario nos da cero, concluimos que si esta fuerza de fricción no existe, por consiguiente, este número va a ser menor a la fuerza de- que está ejerciendo el resorte. Entonces va a ser, la fuerza del hombre va a ser menor a la fuerza que ejerce el resorte, por consiguiente, pues obviamente va a desplazar el hombre hacia el lado de donde está apuntando la fuerza del resorte. Entonces, para una constante K de 0,314 por 10 a la 3 newtons por metros y una posición de equilibrio de L de 0,465 metros, realice una gráfica de fuerza elástica en función de desplazamiento tanto para régimen de compresión como elongación. Identifique dicha zona gráfica. La figura representa situaciones de equilibrio de fuerzas. Entonces, tomamos esta figura y lo que hacemos es que esta figura se encuentra en estado normal, el tamaño del resorte, y acá tenemos la variación en caso tal de que se aplique una fuerza externa para alargarlo, elongarlo, y una fuerza, y en caso de que se presente una fuerza interna. Entonces, acá la representación gráfica como tal sería que esta es la longitud y esta es la fuerza potencial que, digamos, tendría el resorte en este estado. Entonces, aplicarle esta fuerza, pues vamos a tener que aplicar la fórmula. La fórmula que haría que la fuerza que se aplica sería igual a la fuerza potencial por la variación, digamos, bien sea negativa o positiva, menos el tamaño de la longitud. Entonces, eso nos daría el valor de fuerza que se aplica para mover el resorte. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.